momentos. Gracias por seguir con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Antes de irnos a la pausa, estamos hablando de la situación laboral. El salario de los trabajadores en Venezuela es un tema que ya hemos tocado en otra edición de Argumentos. Justo cuando vino la comisión de la Organización Internacional del Trabajo, hicimos un análisis sobre las expectativas que esto generaba en nuestro país. Para cuando llega la comisión se había hecho un aumento antes del famoso 1 de mayo, donde estábamos acostumbrados a ese tipo pues, de aumentos salariales. ¿Qué ha venido ocurriendo? ¿Se ha hecho algún seguimiento a esas mesas de trabajo que pues, se establecieron para acordar con los trabajadores y con distintos gremios cuáles serían pues, esos beneficios para los trabajadores? Sí, lamentablemente eso no ha continuado, ¿no? Ha habido alguna que otro acercamiento, alguna reunión, pero lamentablemente no ha habido un avance importante. El aumento del 16 de marzo fue de 1.700%, es enorme, pero es que el salario era muy bajo. El Claro. salario en el sector público era $1.50 prácticamente. Entonces, claro, hubo algo importante que es ese aumento, pero no ha habido un cambio o una estabilidad en la política salarial, que es lo que decían o solicitaban casi todos los trabajadores, una indexación. Es decir, que el salario esté conectado con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se deprecia, el salario debería mostrar o al menos representar, reflejar de alguna manera esa depreciación, aunque sea bimestralmente o trimestralmente, pero eso no se logró. El gobierno indexa al petro cosas como el costo de los pasaportes, por ejemplo, o el costo de un montón de tributos, pero el salario no se indexa de ninguna manera ni al petro ni al tipo de cambio. Entonces, eso es algo fundamental. Lo segundo es lo de la ONAPRE. Claro. El instructivo de la ONAPRE violenta una enorme cantidad de contratos colectivos que se firmaron hace mucho tiempo y que establecen tablas salariales donde hay un respeto a la experiencia y hay un respeto a la formación. Entonces las tablas nuevas de la ONAPRE achatan Sí. los salarios y le quitan a muchos trabajadores bonos y pagos adicionales muy grandes. Es una desmejora tremenda. Lo cual no está establecido incluso en las leyes. No se puede mejorar la situación de un trabajador, pero es lo que está ocurriendo. Exacto, tú no puedes tomar medidas regresivas Claro. contra los derechos laborales, es totalmente ilegal, pero eso es lo que está ocurriendo y ha habido marchas importantes donde han golpeado a trabajadores y hay trabajadores presos que, bueno, salieron rápidamente. Sí, bueno, parte de los temas y de las realidades que se están viviendo en nuestro país, pero uno se pregunta cuál es la vía para encontrar soluciones a esto si no son las mesas de trabajo, porque allí se Claro. había abierto un camino de esperanza para el trabajador. Bueno, no tenemos en estos momentos el salario ideal, ni justo, ni lo que está constitucionalmente establecido, pero hay mesas de trabajo, diálogos con la OIT que pueden arrojar luces en este sentido. Y yo creo que los partidos políticos tienen que tomar este tema más en serio, ¿no? Y las organizaciones no gubernamentales, instituciones, academias, hay un lamentable olvido o de alguna manera se le da un poco la espalda a estos fenómenos. ¿Siente usted que los políticos hoy en día pues han dejado de lado estos temas de sus discursos y están Sí, como quizá más enfocados en elecciones, en el tema exacto, es político? lamentable porque la crisis económica está ahí, la crisis social está ahí. Nosotros estamos en un país donde la pobreza extrema es abrumadora, donde los ingresos son muy bajos y los obreros tienen el salario más bajo del mundo. Entonces los partidos políticos deberían estar ahí en las marchas defendiendo eso, los partidos de oposición y incluso partidos chavistas que de alguna manera se identifiquen con el socialismo, la clase obrera, deberían entender que esto es una situación gravísima que ellos no deberían apoyar El en su presidente sostenimiento. obrero. Exacto, si el presidente es el presidente obrero, debería haber mayor sensibilidad para el tema salarial y debería discutirse las formas de solucionar este asunto. Hay gente que dice que es culpa de las sanciones, pero como vimos acá hace un tiempo, el salario antes de las sanciones de agosto de 2017 ya había caído en 95% comparado con 2001, con el año Claro. 2001. Entonces, tenemos que tomar este tema en serio y lamentablemente muy pocos partidos, muy pocas organizaciones están investigando el tema, están trabajando el tema, están apoyando a los sindicatos que luchan y es muy lamentable. ¿Y qué se hace desde el Centro de Investigación y Formación Obrera para Bueno, ello? nosotros tratamos con las uñas de investigar,
de dar apoyo a los consejos obreros, apoyo a los consejos de trabajadores, apoyo a los sindicatos en cuanto a investigación para discusión de contratos colectivos, en cuanto a la negociación para la discusión de mejoras salariales, y hacemos cursos de formación, talleres de formación, conferencias donde se explica qué es lo que sucede económicamente y cuál es el contexto para educarlos para mejorar la lucha. Y hay más preguntas, por ejemplo, por parte de nuestra audiencia, las mayorías siempre nos escriben ¿y qué ha pasado con el bono que se ofreció para los jubilados, Sí. para los pensionados? Okay. Porque una vez que se ofrece, pues esto obviamente la gente empieza pues a hacer sus cuentas y esperar que esto se dé. Gravísimo. El gobierno había dicho que desde 2018 iban a compensar a las personas que se hayan jubilado o pensionado desde esa época y que de alguna manera iba a dar un bono que eran creo que 10.000 bolívares, algo así. El equivalente a $2.000, más o menos. Ese bono no se le entregaba a casi nadie. En partes. Primero se dijo en 2 partes, después en 3, después en 6, después en 12, y lo que tengo entendido es que no se le entregaba a nadie. Y eso es una burla porque de los 5 millones de pensionados, solamente 150.000 son pensionados luego de 2018. Estamos hablando que eso es menos del 3, 4, 5% del universo de pensionados. Es decir, todos los 5 millones de pensionados deberían ser compensados por la destrucción de su pensión. Ellos cotizaron por 50 años, 40 años, 30 años. A ellos no se les está regalando el dinero. Ellos no están exigiendo que se les dé un bono de regalo. Ellos cotizaron y la hiperinflación causada por las políticas económicas erróneas del Estado destruyeron sus ahorros, destruyeron sus fondos y ellos tienen que ser de alguna manera pagados con lo que les quitaron. Lamentablemente tampoco ese tema se explota y pasa como a un segundo plano. Hay como ¿cuántos partidos políticos hay acá? 100. Y de los 100 partidos políticos, 3, 4, 5 acompañan las luchas obreras en la calle y hay muy pocos que trabajan ese tema. Bueno, es doloroso. Bueno, aquí hay unas preguntas de nuestra audiencia y algunos comentarios. Por ejemplo, el señor Guariqueño le dice, @JavierM74818, las sanciones quebraron los sueldos, ya que el gobierno no puede vender la misma cantidad de petróleo. Entiendo. No está el gráfico acá que hemos traído en varias ocasiones, pero el ingreso mínimo legal en agosto de 2017, cuando se establecen las primeras sanciones en contra de la economía nacional, sanciones en las cuales yo estoy totalmente en contra, absolutamente, yo soy de los que exige... Y de los firmantes de la carta. Exacto, que las sanciones se eliminen inmediatamente, pero con toda responsabilidad digo que en ese agosto del 2017 ya la economía había caído casi 30% Sí. y que los salarios ya habían caído casi 95% comparados con el 2001. Entonces, no es verdad que las sanciones destruyeron el salario, eso es falso. Le hemos mostrado acá con cifras del Banco Central de Venezuela, incluso Cifras en las gráficas oficiales. del CIFO, cifras oficiales. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a seguir leyendo parte de sus preguntas y siguiendo otros temas pues, del acontecer económico nacional. No se aparten, ya regresamos.